Bueno, niños, un saludito muy especial para cada uno de ustedes. Hoy, con la quinta clase del segundo trimestre, vamos a hablar de los métodos de recolección de la información. Eso fue lo que quedamos la clase pasada. Entonces, vamos a hablar de dos métodos básicamente, de las encuestas y de las tablas de frecuencia. Entonces, antes de empezar, como siempre lo hacemos, vamos a encomendarle a Dios esta jornada, este día. Vamos a hacer esa oración que les dejé ahí y vamos a agradecer por todas las bendiciones que tenemos, por nuestra vida, nuestra salud, por nuestro hogar, y vamos a pedirle a Dios que siempre nos proteja de todo mal y peligro, que siempre nos dé bienestar en nuestros hogares. Entonces vamos a poner en manos de Dios todo lo que hacemos, todos los aprendizajes, todo el interés que debemos tener en cada una de las materias. Entonces vamos a agradecerle a Dios por todo lo que nos da y vamos a pedir sabiduría para cada una de las acciones que sigamos haciendo. Entonces, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Entonces, mis amores, como les decía, vamos a hablar de la encuesta y de las tablas de frecuencia. Ahí está el propósito de la clase, para que por favor lo apunten en sus cuadernitos. Les voy a explicar más o menos en qué consiste la encuesta. Todo lo que es la encuesta nos sirve para hacer las tablas. Entonces, este concepto de las tablas lo vamos a tener muy en cuenta para las otras clases. Vamos a empezar a hablar de las tablas de frecuencia. Ya habíamos visto algunas de sus características, las vamos a recordar y les voy a dejar unos ejercicios para que los hagamos en casa. Luego, pues más adelante veremos otro tipo de tablas. Entonces, hay tablas de conteo, hay tablas de datos y empezamos a ver todo lo que son diagramas. Todo lo que hemos visto, mis niños, acerca de las variables, acerca de la estadística, de la población, de la muestra, todo eso se utiliza para recoger la información. Entonces, todo eso que hemos visto nos sirve para hacer las encuestas y nos sirve para hacer las tablas de frecuencia. Acá está el listón. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo desarrollemos en el cuaderno. Este listón es el que va a aparecer en Edmodo. Recuerden, como quiz, que tan pronto terminen de ver el video, terminen de tomar sus apuntes, la idea es hacer pues muy rápidamente el quiz. Está muy sencillito. Entonces, ¿qué preguntas encontramos en el listón? ¿Qué métodos de recolección de la información encontramos? ¿Para qué nos sirven estos métodos de recolección de información? ¿Qué es una tabla de frecuencia? ¿Qué elementos tiene en cuenta? ¿Y qué significa la palabra frecuencia en estadística? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero entonces, antes de empezar con lo de las tablas de frecuencias, les voy a aclarar qué es una encuesta. Una encuesta, entonces, es un cuestionario o una serie de preguntas que la persona que está estudiando las escribe para, digamos que acercarse a la muestra. Es decir, un ejemplo, dijimos que la población puede ser los estudiantes del colegio Juan Luis Londoño, la muestra puede ser el salón 302. Entonces, ya tenemos la población, ya tenemos la muestra. Ahora nos falta definir qué tipo de variable queremos, digamos, tener en cuenta. En este caso, entonces, encontramos una variable cualitativa. Está en el ejemplo. La persona que quiso hacer el estudio quiso saber cómo le había ido en las materias a Pablo. Entonces tuvo que elaborar una encuesta, un cuestionario, unas preguntas. Estas preguntas, primero, uno les da un título y luego, digamos que empieza a escribir las preguntas de selección múltiple. Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿cómo te fue este segundo trimestre en lenguaje? La respuesta A, muy bien. La respuesta B, bien. La respuesta C, suficiente. O la respuesta D, necesita mejorar. Y de acuerdo a las respuestas que nos da esta muestra en la población, se obtienen los datos. Y ya con estos datos, pues finalmente hacemos las tablas, todas las tablas de frecuencias, las tablas de datos y demás. Entonces, una encuesta, retomando la definición, es un cuestionario que nos sirve para obtener información sobre un tema, sobre el tema que yo escogí. Puede ser cualquier otro tema.
deportes favoritos, por ejemplo, cantidad de veces que hace deporte en una semana, alimentación. Bueno, podemos enfocar nuestra encuesta o nuestro cuestionario a cualquier tema que queramos. Repito, se debe tener en cuenta el título, las preguntas y las opciones para que la muestra de la población responda. Listo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Todos los métodos de recolección de información, pues para organizar la información. Si yo no aplico métodos para recoger esa información, voy a tener muchos datos desordenados. Yo utilizo esos métodos como la encuesta o la tabla de frecuencia para organizar esos datos, para tenerlos bien organizados. Listo. Acá hay otro ejemplo. Entonces, acá está el título, como ustedes lo pueden ver en rojito. Es de una encuesta para averiguar qué tipo de alimentos consumen los niños. Entonces están las preguntas. Hay una pregunta abierta que es de solucionar pues escribiendo. Hay dos preguntas, como les decía, con 4 opciones. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, de acuerdo a las respuestas, pues marcan solo una opción y se van obteniendo los datos. Entonces, supongamos que la muestra en este caso serían los 45 estudiantes de un salón. Cada uno de ellos puede dar una respuesta, ¿cierto? Y de acuerdo a esto se organizan los datos de la forma en la que se repite. Y luego se hacen las tablas. Listo. Ahora vamos a mirar qué son las tablas. Las tablas de frecuencia, entonces, son herramientas donde colocamos los datos en columnas, en unas filas. Allí se representan las veces que se repite un evento o un dato. Entonces, ¿qué es la frecuencia en estadística? La frecuencia vendrían a ser las veces que se repite algo. Entonces, por ejemplo, en lenguaje, tenemos que a 15 estudiantes, con la encuesta anterior, tenemos que a 15 estudiantes les fue muy bien. Entonces, la frecuencia va a ser 15. Que a 2 estudiantes les fue regular. Entonces, la frecuencia en este caso sería 2. Entonces, son las veces que se repite un dato. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos de las encuestas y de las tablas, vamos a hacer unos ejercicios prácticos en casa. No deben mandarme la evidencia. Ustedes lo hacen en su cuadernito, lo tienen bien organizado y cuando volvamos a tener clase, socializamos las respuestas de esa tarea. Lo que deben hacer es presentar el quiz para saber qué hemos aprendido. Entonces, primer ejercicio. En el primer ejercicio hay una encuesta acerca de los jugadores de la selección Colombia. ¿Cuáles son los jugadores favoritos para los niños? Entonces, ustedes tendrán que organizar los datos obtenidos en la tabla de frecuencias. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, está el nombre de cada jugador. En la cantidad, ustedes van a hacer palitos. Ese palito representa cada vez que se repite un jugador. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con James. Entonces, James lo tenemos una vez, vamos haciendo el palito, 2 veces, otro, 3, el tercer palito, 4, 5 y 6 veces. Entonces, tendríamos que hacer los 6 palitos. Eso nos da como frecuencia el número 6. Y así lo vamos a hacer con cada jugador. Vamos a contar cada vez que aparezca el jugador, pues representa un palito, que es como el conteo de ese dato, y en la frecuencia ponemos el número. ¿Listo? Más o menos como en este caso. En este caso ya hay una encuesta solucionada, entonces digamos que pasamos al segundo punto. Ese segundo punto es, vamos a hacer allí a responder las preguntas que aparecen. Entonces, es de otro caso. Por ejemplo, Diana hizo una encuesta para saber cuáles son los hábitos de cortesía, cómo los niños ven importante tener el uso de ciertas normas en las relaciones interpersonales. Entonces, acá están los resultados. Ella muy seguramente preguntó que cuál era el hábito más importante para ellos. Entonces, para el saludo, para las personas que el hábito es más importante, desde que se saluda es para 7 niños.
Las personas que creen que es más importante el sonreír son 5, el ser amables, 9, el ser tolerantes, hicieron el conteo, mire, cada uno de los palitos les dio 4, y respetar las diferencias, finalmente, de acuerdo al conteo de los datos, a la cantidad nos dio el número 15, que es el número de frecuencia, el número en el que se repite ese dato. Listo. Vamos a responder estas preguntas. Entonces, vamos a mirar cuánto fue el total de la muestra, cuál fue el hábito al cual le dieron más importancia, y finalmente vamos a hacer un análisis de datos. Porque podríamos decir nosotros que tener unas buenas relaciones interpersonales, un buen trato con los demás, normas de cortesía, nos lleva a tener un estilo de vida saludable. Cuando hablamos de un estilo de vida saludable, es un estilo de vida sano, y en este caso pues sería con nuestra mente y con nuestras palabras. Entonces vamos a responder esas preguntitas. Listo. Un tercer puntico, mis amores, es muy parecido a los otros dos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tenemos otra encuesta donde se pregunta cuántos minutos diarios se dedican a la lectura. Entonces vamos a hacer el conteo de cada uno de los datos. Lo mismo, con palitos en la columna de conteo, y con un número, la frecuencia. Entonces, en el conteo, por ejemplo, empezamos con el número 15, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tendríamos que hacer 9 palitos en el conteo y ponemos la cantidad en la columna. Así hacemos con cada número y finalmente respondemos las preguntas. ¿Listo? Entonces, esas preguntas, lo mismo, nos llevan a una conclusión siempre. Entonces, vamos a elaborar cada preguntita bien organizada en su cuaderno, y toman los apuntes y las respuestas las vamos a socializar en clase. ¿Listo? Yo creo que después de receso o después a forma de evaluación yo les preguntaré. No van a subir la evidencia a Edmodo, simplemente hacen el quiz con base en lo que se les acabó de explicar. ¿Listo? Entonces, mis amores, esperando que les haya quedado un poquito claro el tema, estamos en comunicación y pues deseándole lo mejor a cada uno de ustedes. Les envío un abracito súper grande y un besito. Dios los bendiga y nos vemos pronto.